Siempre me pasa que esto o es demasiado alto o yo soy demasiado bajo, ¿no? ¿No? Esa es la tercera coincidencia que yo tengo. Bueno, gracias Eduardo Gamarra, gracias Alejandra Aguirre Ferré, gracias al presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, Guillermo Lustó, al editor Eduardo Varela, amigo, entusiasta para que este libro tuviera su edición en inglés, a Beatriz Raquel, que no la veo por acá, pero que siempre está ayudándonos. Estás acá, ayudándolos. Y en realidad la generosidad de todos ustedes. Habrá seguramente argentinos, habrá quien no lo son, pero quiero contarles que habitualmente cuando uno, en mi caso, por mis responsabilidades, estuve recorriendo todos los países sudamericanos como presidente del Mercosur y constituyendo la comunidad sudamericana. Y cuando de Sudamérica se habla y llegamos a un país, siempre hablamos de la hermandad de los nacidos en la región. Pero quiero contarles que las veces que he venido a Estados Unidos, que no son pocas, me he encontrado muchas veces con hombres, con mujeres, con jóvenes, que no son sudamericanos, sino son americanos, norteamericanos, y siempre la misma generosidad en el trato, el mismo sentimiento de hermandad que siento cuando estoy en la región donde he nacido. Por eso quiero agradecerle a todos ustedes que estén hoy aquí. Contarles simplemente, porque en realidad cuando hago presentación del libro, acostumbro a luego que me hagan preguntas, porque si no es muy aburrido esto. Y si le cuento todo, después no van a comprar el libro. Por lo tanto, voy a hacer algunas referencias a la génesis de la crisis en Argentina, tal cual la veía yo. Y para arrancar, no de muy atrás, porque siempre estuvimos de crisis en crisis, quiero decirles que en el 83 recuperamos la democracia después de una dictadura sangrienta, la más sangrienta que vivió Iberoamérica. El presidente de la democracia recuperada, el doctor Alfonsín, recibe también un presente griego, unas circunstancias muy, pero muy difíciles, sobre todo porque en esos años los trabajadores argentinos, que hasta 1974 participaban en el producto argentino en un 44%, y con ello había un estado de bienestar para el que trabajaba, para el hombre común, el hombre de trabajo. Con un sueldo podía mantener a su familia, podía enviar a sus chicos al colegio, cuidarlos en salud. Una pareja de un hombre que trabajaba, de una maestra y un hombre que trabajaba en el Estado, podían comprar a crédito una casa y no tenían dificultades. Pero bueno, cuando le toca al doctor Alfonsín asumir la presidencia, de ese 44% que participaban los trabajadores argentinos en la renta del país, pasó casi a la mitad. Y por primera vez en mi país aparece una nueva categoría que detecta Naciones Unidas, nuevos pobres. Y otra categoría que también detecta Naciones Unidas, que es trabajadores pobres. No existían antes. No existían antes. Entonces le toca una situación muy difícil al doctor Alfonsín, que fue el primer presidente de la democracia recuperada. Se fue complicando la situación, precisamente porque realmente la situación de los trabajadores estaba muy deteriorada. Y ustedes saben que cuando en un país la gente, el pueblo, tiene memoria de tiempos mejores, es más exigente. En países que la gente está muy mal de siempre, pequeñas mejoras ya lo hacen creer en que las cosas van bien y se recuperan. Pero los países, reitero, que han vivido tiempos mejores, estados de bienestar, así le llaman, son mucho más exigentes. Se tocó una época muy difícil al doctor Raúl Alfonsín y terminamos realmente con un desastre desde el punto de vista de la economía. Una inflación que trepaba a miles% anuales. 3.000, 4.000, no se sabe cuánto, porque llega un momento, el proceso inflacionario que es tan grande, tan elevado,
que se pierde inclusive puntualmente si son 3.500, 3.800, un desastre desde el punto de vista de la economía. Ahí nos toca con el doctor Carlos Menem, yo soy su vicepresidente, asumir ese momento histórico también difícil. Estoy solamente 2 años con él, pero quiero decirles que estoy absolutamente convencido de la necesidad de tomar las medidas que tomó en su momento para salir de esa crisis de los fines de los 80, de esa crisis hiperinflacionaria, con una medida de un cambio fijo que los argentinos lo conocen, nosotros lo conocen menos, que se llamó convertibilidad, que fue muy efectiva, que fue muy importante. Yo no soy de los que creo que todo lo que se hizo en los 90 está mal, ni soy de los que creo que los consensos de Washington, todo lo que planteaban era equivocado o erróneo. No es así. Lo planteó muy bien Eduardo Gamarra. El problema nuestro en la época de Menem fue, primero, no advertir que esa medida, el cambio fijo, convertibilidad, nos servía para curarnos de una grave enfermedad, la hiperinflación, y que ya estaba resuelta en los años 96, 97 y había que cambiar. Ahí ya había una conciencia, inclusive en quien era ministro de Economía, el doctor Cavallo, de que había que cambiar, había que hacer un aterrizaje suave al cambio fijo convertibilidad, pero creyeron que ese cambio fijo era para siempre, en detrimento de los sectores productivos argentinos, tanto del campo como de la ciudad. Y ahí empezaron los inconvenientes, por lo menos míos, respecto de mi gobierno. Ya en 97 empecé a plantear que el modelo se estaba agotando y agregaba por exitoso. Y el doctor Menem, mi amigo el doctor Menem, decía, ¿cómo? ¿Decís que se está agotando por exitoso? Sí, por supuesto. Y ponía el ejemplo de en reuniones de gabinete, porque se hacían reuniones de gabinete en esa época, dirigiéndome al ministro de Salud, le digo, si usted a un enfermo de cáncer le da un medicamento, le hace rayos y quimioterapia y se cura totalmente de la enfermedad, ¿qué pasaría si le sigue dando rayos y quimioterapia? El ministro entendió inmediatamente y no me contestó. Entonces le contesté yo. Ese señor se va a enfermar de otra cosa o se va a morir. Eso es lo que va a pasar a la Argentina. Primer o última reunión de gabinete de 1997 ya advertía, por ser gobernador durante muchos años de la provincia más productiva de la Argentina, veía prenderse las luces amarillas en todos lados y ya pasando de amarilla a rosada o a roja. Es decir, la competitividad de nuestro sector productivo estaba fuertemente dañada por mantener a rajatabla el cambio fijo o convertibilidad. Había que hacer un aterrizaje suave. Para mejor, un extraordinario presidente de la región, Cardoso, presidente de Brasil, tomó en ese momento una decisión que yo apoyaba absolutamente. No solo devalúa en Brasil, en momentos dificilísimos de Brasil, porque ahora es fácil decir Brasil anda bien. En ese momento estaba como nosotros, estaba mal Brasil. Veníamos de crisis en México, en Rusia, en todas partes. Entonces él decide devaluación en Brasil, a tiempo, 1998-99, y además decide conjuntamente refinanciar los pasivos empresarios a las pymes de Brasil, las pequeñas empresas, con el compromiso que iba a auditar de duplicar la producción en 10 años. Por ese tiempo yo decía, en buen romance, nos van a pasar por arriba. Y vaya que nos pasaron por arriba. Bueno, esas actitudes en momentos que corresponden son las que hacen que un país pueda seguir en la pendiente de la recesión hasta terminar en una depresión económica, que es lo que nos pasó a nosotros, o, como el caso de Brasil, en 15 años, da la vuelta y en 2 décadas va a ser la 5ª economía más importante del mundo. O eso por lo menos es lo que se plantean los economistas importantes. Y bueno, vino lo que los argentinos saben, vino realmente lo que veníamos desgraciadamente preanunciando de hacía 3 años. De la recesión llegamos a la depresión. Y la gente no sabía lo que era una depresión porque, salvo la del 30, no había ejemplos
en el mundo reciente de lo que era una depresión económica. Quien le ha tocado, como a mí, explicar en las universidades,